Bueno, muy buen día para todos. Soy la doctora Luz Cambio, acá de la Policlínica de Diabetes del Hospital Maciel. En mi caso me toca hablar del tratamiento de la diabetes. Vamos a tratar de hacer como una visión general de todos los fármacos y de todas las cosas que corresponden al tratamiento de la diabetes en general. Bueno, primero que nada, decir que lo más importante en el tratamiento de la diabetes es, en realidad, la modificación del estilo de vida. ¿Tá? Eso es lo más importante en lo que tenemos que hacer hincapié. Sobre todo, siempre tener tiempo y dedicarlo como para eso, ¿no? Primero, el cambio del estilo de vida, el cambio el cambio de la forma en que los pacientes se alimentan, se hace ejercicio, todas esas cosas son más importantes que toda la otra parte que se trata del tratamiento farmacológico. Sin hacer los cambios del estilo de vida y cambiar en la forma de que se alimentan y además en la forma del ejercicio físico, de evitar el sedentarismo, todo lo otro no tiene sentido. ¿Ah? Es de las cosas más importantes. Entonces, por eso en esta diapositiva mostramos que la modificación del estilo de vida es más importante, y por eso está bien grande, y el tratamiento higiénico-dietético es de las cosas más importantes en la etapa incluso de prediabetes, en bajar la hemoglobina glicosilada, y en etapa de prediabetes también de evitar que esto progrese a diabetes. La alimentación adecuada, tanto en calidad como en cantidad, obviamente que lo ideal es en conjunto con el nutricionista, pero siempre tenemos que irle diciendo algún consejo a los pacientes. Y bueno, en este caso, siempre a decirle que agreguen verduras, que la mitad del plato sean verduras, que es lo que corresponde a una alimentación saludable y no tanto una dieta de diabético como antes se decía, que era como más difícil de llegar a hacerlo, pero porque lo que se debe hacer es lo que todos debemos hacer en el día de hoy, y que es la alimentación saludable. En todo el plato de comida, la mitad que sean verduras, un cuarto que sean proteínas y otro cuarto que sean los hidratos de carbono. No repetir, son cosas básicas, pero sí es común cuando uno interroga que esté aumentado en cantidad más allá de la calidad de la comida. Y bueno, el ejercicio físico, por lo menos un movimiento de 150 minutos por semana, es muy importante, como parte del tratamiento es fundamental. Bueno, y por último el tratamiento farmacológico. Esto es para mostrarles que hay estudios que muestran que ya desde las etapas de prediabetes es súper importante el tema del cambio de los hábitos y el cambio en la forma de alimentarse, en hacer ejercicio, mucho más allá de que se instale o no un tratamiento farmacológico, ¿tá? Que en este caso en la prediabetes los estudios que se han hecho es con metformin, se ha hecho con varios, pero digo, en este caso este estudio, que es el Diabetes Prevention Program, lo que vio fue, comparó si a algunos pacientes le habían administrado metformina y otros solo cambios del estilo de vida, y funcionaron mucho mejor los pacientes que cambiaron el estilo de vida, con una disminución en la progresión a diabetes de 58% frente a un 31% los que se trataban con metformina. ¿Tá? Bueno, sobre todo con la disminución del peso, eso es lo más importante, que es lo más importante que hace que disminuya el riesgo en estos pacientes. Este es el estudio que se ve claramente, lo verde es el placebo, después metformina fue la segunda, y mucho menos progresión a diabetes es con cambios del estilo de vida. A los años se siguió la progresión de este estudio, y aún ahora hay otro estudio más que es la progresión de este segundo estudio, y sigue a lo largo del tiempo una mayor disminución de todo, de complicaciones, de progresión a diabetes, de aquellos que sí se adhieren a los cambios de estilo de vida. Con esto remarcar que los cambios del estilo de vida en el tratamiento de diabetes, y tanto de prediabetes como diabetes, es lo más importante. Y bueno, ahora nos va a llevar todo el resto del teórico, el tema de tratamiento farmacológico, dado que son varios los fármacos que tenemos que hablar, y bueno, vamos a tratar de dar en realidad, como es una clase sola, en un pantallazo,
general de todos ellos. ¿Tá? Entonces, ya lo dije, ¿tá? Pero lo puse en varias diapos para que esto quedara bien marcado. El tratamiento farmacológico, entonces, en la diabetes van a ser tratamientos farmacológicos con comprimidos, y con fármacos que son inyectables, que está la insulina, y otros que son los agonistas de la GLP-1. ¿Tá? Bueno, entonces, lo que tenemos que saber a la hora de ver cómo tratamos la diabetes es ver, en primer lugar, cómo son los mecanismos que hacen que se tenga la hiperglucemia, para de alguna forma esto contrarrestarlo, ¿no? Y bueno, los mecanismos de la hiperglucemia van a ser el aumento de la resistencia, que ya lo vieron, aumento de la resistencia periférica a la insulina, en este lugar, y ya lo vamos marcando. Hay dos fármacos que actúan en este lugar, es la metformina y las glitazonas, ¿tá? Este es la disminución, la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos se da sobre todo por la obesidad, y es el mayor determinante de la aparición de la diabetes 2. ¿Tá? Si bien esto, hay una gama, y no todos los diabéticos 2 son iguales, hay una gama de mayor o menor intensidad de cada una de las cosas fisiopatológicas que van a determinar que haya muchos como fenotipos dentro de los pacientes diabéticos. Pero sí predomina en la diabetes 2, como ya lo han visto, la resistencia a la insulina. La disfunción del islote pancreático, como predomina en los pacientes con diabetes 1, y bueno, y además otras alteraciones que sí ya se ven en etapas tempranas de los pacientes con diabetes, como es la disminución del sistema incretina y la alteración de la eliminación urinaria de glucosa, ¿no? Esto ya lo dijimos, la resistencia a la insulina predominantemente en la diabetes 2, y la disfunción del islote pancreático se ve predominantemente en la diabetes 1. Bueno, ¿cómo vamos a dividir los fármacos para que esto quede como más simple y se pueda ir viendo? Vamos a dividirlo en agentes hipoglucemiantes no insulínicos, por un lado, y las insulinas, por otro lado. ¿Está? Bueno, en cuanto a los agentes hipoglucemiantes no insulínicos, esto, por más que parezca engorroso, es de la forma más sencilla en la cual se pueden entender los fármacos para la diabetes, ¿tá? Para el tratamiento de los pacientes con diabetes. Obviamente, pacientes con diabetes tipo 1, que es insulinopenia, que falta insulina por una falla primaria del páncreas, predominantemente autoinmune, como ya lo han visto, en estos el tratamiento va a ser insulina, ¿no? En el paciente con diabetes 2, esto es que tenemos toda esta gama de tratamientos. Si bien han sido probados estos fármacos en diabetes 1, así, a grosso modo, diabetes 1 es insulina, ¿tá? Les falta insulina, lo que debemos de hacer es hacer que desde afuera, o sea, administrando insulina, hagamos lo mismo que el páncreas, que en este momento no está funcionando, haría, ¿tá? Dependiendo de las ingestas, de las horas del día, como después lo vamos a ver. En cambio, tenemos un arsenal de fármacos que sí son importantes para el tratamiento de los pacientes con diabetes 2. ¿Tá? Y bueno, y cada fármaco viene como a suplir lo que está fallando en diferentes lugares. ¿Tá? Por eso tenemos fármacos como son las sulfonilureas que hacen que el páncreas, por decirlo de alguna forma, secrete insulina. ¿Tá? Otros fármacos que hacen que la resistencia a la insulina mejore, ¿tá? Que es otra de los mecanismos. Esos, como ya dijimos, serán la metformina y la glitazona. Hay otros fármacos que mejoran el sistema incretina, que después vamos a ver cómo es, pero las incretinas son hormonas que tenemos que hacen que cuando uno come se secrete insulina. ¿Tá? Este mecanismo está disminuido en los diabéticos, entonces tener fármacos que nos ayuden a mejorar eso es una forma de tratar la diabetes. Por otro lado, otra alteración en los diabéticos es a nivel de la glucosuria, o sea, la eliminación urinaria de glucosa, que esta se ve alterada. Una forma de bajar los niveles de glucosa en sangre es aumentar la excreción urinaria de glucosa. Entonces hay fármacos que son las glifosinas, que son las que actúan a nivel renal, aumentando la glucosuria y así disminuyendo la glucemia.
Y por otro lado, las sincretinas, los secretagogos, bueno, los secretagogos, que ya los mencionamos, están las sulfonilureas, pero hay otras que son las metiglínidas, que tienen un efecto también, haciendo que el páncreas secrete insulina, pero sobre todo postprandial. Para que esto quede más fácil, siempre me ha gustado ponerlo en 4 como casilleros, y de esos 4 no nos salimos, que me parece que es la forma más sencilla de razonarlo y después ir al fármaco. Tenemos un bloque de fármacos que mejoran la sensibilidad a la insulina, ¿está? Que esos, ¿en quiénes los vamos a elegir? Sobre todo los que tienen resistencia a la insulina, como son los obesos, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, otro bloque que son los fármacos que lo que hacen es aumentar la secreción pancreática de insulina. Por eso, estos fármacos van a aumentar la secreción propia de insulina. Nunca los vamos a elegir en pacientes que ya tengan una diabetes de larga evolución, en las cuales ya sabemos que la secreción de insulina va a ir disminuyendo en el correr de los años y ya no tienen reserva para poder secretar su propia insulina. Por otro lado, son fármacos que también tienen algunas desventajas sobre los otros, que después vamos a ver, por lo cual también hay que ver bien en cuál paciente se elige. Un tercer grupo, que son los que aumentan el efecto incretina, que como dijimos, son péptidos que tenemos que hacen que cuando uno come se aumente la insulina endógena que uno secreta, y esto está disminuido en los pacientes diabéticos. Hay de estos, de los incretinamiméticos, hay un grupo que son los inhibidores de la DPP4, que son vía oral, fármacos, y los agonistas de la GLP-1 son inyectables. Y en este momento están por venir a fin de año, pero todavía no contamos con ellos en Uruguay. Y los que aumentan la excreción urinaria de glucosa, las glifosinas, o inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, son el cuarto grupo, que es el último, que el más moderno, en el cual hay muchos estudios en la actualidad que están viendo cada vez más, que tienen ciertos beneficios a nivel cardiovascular, de los cuales los otros fármacos carecían a nivel cardiovascular y renal, en los cuales han apuntado últimamente las últimas guías mucho en valorar si el paciente, cuando uno elige un fármaco u otro, podría beneficiarse de estos últimos, dado que los efectos a nivel cardiovascular y a nivel tanto en pacientes con insuficiencia cardíaca como en pacientes con la cardiopatía isquémica, bueno, se han visto beneficios para disminuir este tipo de complicaciones, y bueno, entonces son fármacos que en la actualidad cada vez más se está tratando de implementar, de usar, y están en las últimas guías con mayor peso. Bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta? Las características del fármaco, las características del paciente, las metas de control, los resultados de los estudios clínicos actuales. ¿Ah? Esto debemos de tener en cuenta cuando uno elige un fármaco. Ahora vamos a hablar del primer grupo, los que aumentan la sensibilidad a la insulina. ¿Estos cuáles son? Como ya dijimos, las biguanidas, que es la metformina, y las glitazonas, que es la pioglitazona, que se llaman también tiazolidinedionas. Bueno, entonces la metformina, el mecanismo de acción, reduce la producción hepática de glucosa, aumenta la captación periférica de glucosa mediada por insulina, disminuye la absorción intestinal de glucosa, disminuye la síntesis de ácidos grasos, aumenta su oxidación, efectos sensibilizadores del sistema de incretinas. Disminuye la glucemia de ayuno y la postprandial, tiene una efectividad de disminuir la hemoglobina glicosilada en 1 a 2%, a nivel del peso es neutro, si bien la gente es característico que nos diga que quieren tomar la diaformina para adelgazar, pueden disminuir un poco de peso para el principio del tratamiento, pero no es lo más característico. Esto también mejora el perfil lipídico y aumenta el LDL, disminuye el riesgo de IAM y la mortalidad. Esto lo mostró el UCAPDS. Bueno, la forma de presentación. ¿Qué debemos saber la metformina? ¿Qué debemos acordarnos? Es el fármaco de elección
primera línea en diabetes mellitus tipo 2, el fármaco de elección en todas las guías, primer fármaco de elección, es la metformina. Desde el inicio a dosis ya de tratamiento, que son 2 comprimidos de 850. ¿Qué debemos de saber de la metformina? Que para evitar que no se tolere mal, porque es un fármaco que es fácilmente tolerado mal, o sea, que un 30% de los pacientes pueden llegar a tener efectos gastrointestinales, y bueno, y después que uno no lo tolera, es un fármaco que sí o sí es muy bueno para el tratamiento de la diabetes, y no está bueno que no lo toleren, por eso debemos empezar con dosis bajas, aumento progresivo, por ejemplo, medio comprimido de mañana y medio de noche, y a la semana recién subir a un comprimido de mañana y un comprimido de noche. Y bueno, para evitar los efectos gastrointestinales, que con el correr de los días se van yendo. Bueno, la dosis máxima es de 3.000, si bien ya con 2 comprimidos de 850 se llega a un beneficio que ya casi es el 80% del que podríamos lograr con 3 comprimidos de 850. Por eso, por lo general, el tratamiento es con metformina 850, 2 comprimidos al día. Por eso, a tener en cuenta de fármacos, la metformina nunca la podemos olvidar. Primer fármaco de elección en el tratamiento de todos los pacientes con diabetes 2. El resto de los fármacos ya van a tener su lugar como segundo fármaco. Si bien actualmente las glifosinas están valorándose para primer fármaco, sí los estudios están hechos con pacientes que ya estaban con metformina, por eso siempre y en todas las guías actuales todavía sigue siendo la metformina el fármaco de primera línea en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué tener en cuenta? Sobre todo en la falla renal, porque es muy común que combinen falla renal estos pacientes con una función renal, con un clearance de CREA entre 60 y 30, debemos de disminuir la dosis a la mitad, y menos de 30 suspender. Tener en cuenta eso por el riesgo de acidosis láctica, sobre todo en estos pacientes. Y cuando un paciente hace mucho tiempo que está con metformina, nunca olvidar de valorar si tiene o no déficit de vitamina B12, dado que comúnmente también se asocia con un déficit de vitamina B2. Con el correr de los años, sobre todo en los que tienen polineuropatía, siempre solicitar dosificación de vitamina B12 para valorar si tiene o no un déficit de vitamina B12 asociado. Bueno, las glitazonas. Las glitazonas también son, si bien la pioglitazona es la única que tenemos acá en Uruguay, si bien también aumenta la sensibilidad a la insulina, no es tan usada como la metformina, porque también se asoció a que podía puede aumentar, como el volumen puede aumentar de peso, si bien disminuye la grasa que se asocia con el aumento del riesgo cardiovascular, sí puede generar o asociarse con un aumento de peso. También las glitazonas, la pioglitazona, podría determinar una alteración a nivel de la masa ósea, que podría generar un aumento de las fracturas. Entonces, más allá de, si bien tiene como el mecanismo a nivel de la resistencia a la insulina igual a la metformina, no es tan usado como esta por sus efectos adversos. Bueno, la pioglitazona, entonces la dosis es de 30, los comprimidos son de 15 y de 30, y bueno, se usa es una vez al día, y bueno, cuando el paciente sí o sí tiene resistencia a la insulina y no tolera la metformina, es una de las alternativas. En insuficiencia renal se podría utilizar, dado que tiene una eliminación biliar predominante, pero sí puede aumentar los edemas de miembros inferiores, y eso en alguien que tiene insuficiencia renal no está tan bueno. Bueno, hay que preguntar en todos los pacientes que queremos empezar pioglitazona si tuvo el antecedente familiar o tiene el antecedente familiar en el plasma de vejiga, que es otro de los efectos que se pudo ver que tal vez podría aumentar. Bueno, segundo grupo,
El primer bloque, los que aumentaban la resistencia a los que disminuían la resistencia a la insulina, los que mejoraban la sensibilidad a la insulina, que eran la metformina y la pioglitazona. Segundo grupo, los que hacen que yo aumente la secreción propia de insulina. Hay un grupo que es la glimepirida, son los que hay en Uruguay. La glimepirida, gliclazida y glibenclamida, que son las sulfonilureas, y otro segundo grupo que son las glinidas, que es la repaglinida de la que hay en Uruguay, que también tiene un efecto como más corto, postprandial, pero también aumenta la secreción de insulina. Bueno, cuando las sulfonilureas están marcadas en azul, las que tenemos en Uruguay, glibenclamida, gliclazida y glimepirida. A nivel de la membrana, ¿no? Lo que hacen es que se estimule, terminen estimulando a través de unos mecanismos, estimulando la secreción propia endógena de insulina. De la glibenclamida lo que debemos de saber es que no es el fármaco de elección hoy en día, dado que disminuye el preacondicionamiento cardíaco isquémico, que es muy importante en estos pacientes, dado que el riesgo cardiovascular está aumentado y es frecuente, es una de las complicaciones crónicas importantes, que son los infartos, y toda la cardiopatía isquémica. Por eso no es recomendable en pacientes que tengan cardiopatía, porque disminuye el preacondicionamiento isquémico. Bueno, las sulfonilureas entonces va a tener efectos sobre la glucemia de ayuno y postprandial, también algún efecto neutro sobre los lípidos, disminuye, son efectivas, y eso es lo que nos pasa. Si tenemos un paciente que queremos que efectivamente baje la glucemia, si bien tienen otras cosas en contra, y lo que necesitamos hoy es que le baje la glucemia y no le vamos a poder dar otra cosa, en esos la efectividad es importante, porque son efectivas. Así como son efectivas, son peligrosas, porque son las que más pueden determinar riesgo de hipoglucemia, que es una de las complicaciones más importantes que tienen estos pacientes. Entonces, eso es lo importante, que son eficaces, pero tienen más riesgo de hipoglucemia, y toda la parte cardiovascular y todo en eso es que no tienen tanto beneficio, por lo que han ido quedando un poco de lado en el correr de los años. Lo que sí tienen a favor, y que cuenta mucho, es su costo, que son de bajo. Bueno, y acá está la biodisponibilidad, la forma de presentación, ¿está? La glimepirida hay comprimidos de 2 y de 4 miligramos, la dosis máxima es de 8 miligramos, y se administra una vez al día, la vida media es de 24 horas. La gliclazida, que es el diamicrón, y el diamicrón MR, los comprimidos de diamicrón común son de 80, los de diamicrón MR son de 60. Y la dosis máxima del diamicrón 80 son 3 comprimidos, y el diamicrón 120 MR es de 2 comprimidos. De 60 MR son 2 comprimidos. La dosis máxima es de 120 miligramos de diamicrón MR y de 3 comprimidos de 80 del diamicrón común. Y la glibenclamida es el fármaco más viejo de estos que tenemos en nuestro medio. Los comprimidos son de 5 miligramos y bueno, la dosis máxima son 3 comprimidos al día, 15 miligramos. Los efectos adversos más importantes de la sulfonilurea son el aumento de peso y el riesgo marcado de hipoglucemia. Ojo con la función renal. Siempre que tengo un paciente con sulfonilureas, debo de tener en cuenta y estar muy, fijarme mucho en la función renal. Bueno, y el riesgo cardiovascular, lo que hablábamos, que hay otros fármacos más modernos que han visto que existe una mejoría en todo el tema de cardiovascular, que en este caso las sulfonilureas no. No solo eso, sino que se ha visto sobre todo la glibenclamida, que no tiene un efecto negativo sobre el preacondicionamiento isquémico, que va a ayudar a un paciente, luego que tenga un infarto, por ejemplo, a una mejor recuperación, por decirlo así. Bueno, las contraindicaciones, obviamente en pacientes con diabetes 1 no, porque son pacientes que no tienen posibilidad de secreción del páncreas de insulina, en adelgazamiento, sí, bueno. Las metiglinidas, acordarse de las metiglinidas,
que son fármacos que también actúan a nivel, a nivel pancreático para que se secrete insulina propia, y el que tenemos en Uruguay es la repaglinida, se secretan por el hígado, por eso se pueden dar en pacientes con falla renal, y equivalen a, si fuera insulina, a la postprandial, mejoran la glucemia postprandial. O sea, si veo que un paciente está bien todo el día, pero lo que tiene es un pico postprandial después del almuerzo, por ejemplo, a ese paciente le podría dar un comprimido de repaglinida con el almuerzo y me baja ese pico. ¿tá? Sirven para mejorar la glucemia la glucemia prandial. ¿tá? Cuando uno tiene hiperglucemia postprandial. Bueno, también son efectivos, baja de 1,2 a 1,5 la hemoglobina glicosilada, y lo que dije, ¿está? Importante porque se metaboliza por el hígado, lo puedo usar en falla renal, porque esto es importante. La repaglinida, entonces, la presentación de los comprimidos son de 1 miligramo, el costo es un poco caro, ¿está? Pero igual, puntualmente estos son los usos, y está bueno de tenerlo en cuenta porque para estos usos es un fármaco adecuado. Cuando tengo puntualmente postprandial en alguna de las comidas hiperglucemia. Y las reacciones adversas también como las anteriores, hipoglucemia y aumento de peso. Ajá. Bueno, ahora se le aumenta el efecto incretina. ¿tá? Acuérdense, 4 grupos y vamos a ir grupo por grupo diciendo las características que aumentan el efecto incretina. Saber que existe el efecto incretina. ¿tá? Existe un efecto incretina. ¿Qué es esto? El efecto incretina es, se le da a un paciente glucosa, un paciente normal, ¿no? Glucosa. Intravenoso, ¿no? Entonces, y a otro comer, ¿tá? Vía oral. Cuando uno administra intravenoso la glucosa, no aumenta tanto la insulina de ese paciente como cuando uno la administra vía oral. ¿Qué quiere decir? Que hay a nivel del intestino unos péptidos que, por decirlo de alguna forma, van y avisan al páncreas que estoy consumiendo más glucosa y subo. Si yo la subo directamente a nivel de la sangre, a nivel intravenoso, el páncreas no se entera de esa glucosa que tengo. ¿tá? Así que, ¿qué quiere decir? Ahí se dieron cuenta que existían unos péptidos a nivel intestinal que iban, por decirlo de alguna forma, al páncreas y hacían que esto se secretara. La enzima que hace que esa cascada se corte es la DPP4. Entonces, si yo, y GLP-1 es una incretina. Hay dos tipos de incretinomiméticos. GLP-1, que es una incretina, y inhibidor de la DPP4, que es inhibidor de la enzima que las inactiva. Entonces, de cualquiera de las dos formas voy a tener el efecto incretina mejorado. En los diabéticos esto está disminuido, ¿ya? En los obesos también. Bueno, entonces, estimulan la liberación, como dije, por las células beta en respuesta a alimentos, disminuyen la secreción de glucagón por la célula alfa, retrasan el vaciamiento gástrico, causan saciedad y todos son dependientes de glucosa. Estos son los nombres: la sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina y alogliptina, que existen acá en Uruguay. Bueno, los inhibidores de la DPP4, entonces estos son fármacos vía oral, como dije, disminuyen tanto la glucemia de ayuno como la postprandial, son dependientes del alimento, entonces tienen menos riesgo de hipoglucemia, por eso mismo está muy bueno, porque si uno no come glucosa, no va a actuar. ¿ah? Entonces, en pacientes añosos, por ejemplo, son los fármacos de elección. No se recomiendan en insuficiencia renal con un Kleenex de CREA menor de 30, a no ser la linagliptina, que sí se puede dar hasta en estados de hemodiálisis crónica. Y las contraindicaciones son diabetes mellitus tipo 1, porque obviamente que no va a tener ese efecto, embarazo, lactancia, insuficiencia renal severa, a no ser la linagliptina, que sí. El Trayenta es la linagliptina. Y ese sí se puede usar en pacientes con insuficiencia renal hasta en etapa de hemodiálisis. Bueno, efectos gastrointestinales, urticaria,
Bueno, y pancreatitis porque también se ha visto asociado a un aumento del riesgo de pancreatitis, ¿tá? En los pacientes que usan inhibidores de la DPP. Los candidatos, entonces, aquellos que no toleran la metformina y que tienen, no necesitan, no son muy potentes, eso es lo que nos pasa. En aquellos pacientes que no es mucho lo que debemos de corregir, no toleran la metformina, son fármacos de elección. En los pacientes añosos con alto riesgo de hipoglucemia también. Y bueno, esos son los puntos más importantes. Los agonistas de la GLP-1, como dijimos, GLP-1 es una incretina, agonistas es que son símil. Entonces, lo que sí hay que saber de los agonistas de la GLP-1, que es un incretino mimético, que se da subcutáneo, porque en Uruguay, a fin de año, se supone que este año vienen los agonistas de la GLP-1, y estimulan la secreción de insulina de la misma forma que ya dijimos, mejoran la saciedad y también tienen un efecto beneficioso en el peso. Por eso es uno de los fármacos para el tratamiento de la obesidad, independientemente de la glucemia. Pero tienen un efecto marcado sobre el peso, disminución de apetito, entre otras cosas. Estos son los nombres comerciales: liraglutide, exenatide, LAR, semaglutide. Hay unos que se dan una vez por semana y otros que se dan una vez al día. ¿tá? La eficacia en reducir la glucosa es variable dentro de la familia de estos fármacos. Liraglutide y semaglutida mejoran, hay estudios que ven que tienen una mejoría en los resultados cardiovasculares. ¿tá? Los agonistas, entonces, los efectos más importantes y por los cuales a veces tienen una contra, por decirlo, son los efectos gastrointestinales. A veces son mal tolerados a nivel gastrointestinal. Si se ponen en conjunto con la insulina, pueden aumentar el efecto de hipoglucemia que genera la insulina, también el riesgo de pancreatitis, litiasis vesicular, que hay que tener en cuarto grupo y último, los que aumentan la secreción urinaria de glucosa. Esto es el último grupo de fármacos, son las glifosinas, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que aumentan la glucosura. ¿Qué pasa? Tenemos a nivel de glomérulo, existe una reabsorción de glucosa que es la normal. Lo que hacemos es que se reabsorba menos glucosa y se excrete por la orina. Hacen que se reabsorba y después no vuelva a entrar al organismo y se elimine por la orina. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa bloquean casi por completo la reabsorción de glucosa del túbulo proximal. Estos fármacos, hacen que se absorba aproximadamente, este cotransportador hace que se reabsorba el 90% de la glucosa que es filtrada. Así que esto queda inhibido. Los inhibidores promueven la excreción renal de glucosa, así disminuyen moderadamente los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes 2. No suelen causar hipoglucemia, dado que si yo tengo hiperglucemia, recién ahí van a actuar y van a sacar la glucosa que está de más, por vía urinaria. Lo que tienen que generan un moderado descenso de peso y de pH, sobre todo al principio, y su eficacia se correlaciona con la funcionalidad renal. O sea, si tengo más falla renal, van a actuar menos. Cuanto mejor la función renal, van a actuar mejor. Y las características a conocer es todo lo que se ha visto que mejoran a nivel cardiovascular, efectos beneficiosos en internaciones con insuficiencia cardíaca, disminución del riesgo de enfermedades de cardiopatía isquémica. A largo plazo, los estudios que tenemos se han hecho son sobre todo en pacientes que ya estaban con metformina y esto ha sido utilizado como segundo paso. Debe ser individualizado, el riesgo, el alto costo, pero lo que sí, la seguridad a largo plazo está siendo vista. Lo que sí es importante
es que todo el efecto a nivel cardiovascular y a nivel renal beneficioso que estos fármacos prometen tener a largo plazo. ¿Tá? Por eso son fármacos que hoy en día están siendo muy utilizados. Bueno, los nombres son empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Las contraindicaciones cuando la enfermedad renal ya es severa, pero disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica en el diabético. Por eso también tiene ese efecto beneficioso que es súper importante. Cuando el clínico es menor de 30, está, si bien hay alguna pauta que no lo dice, pero sí se dice que están contraindicados con clínicos mayor de 30, en términos generales según la edad de este año. Bueno, algún paciente, según los estudios que se vieron, valorar si no tiene riesgo de amputación, que podría aumentar el riesgo de amputación en pacientes que ya son de riesgo, no en todos los pacientes. Bueno, y las precauciones, lo que pueden determinar es aumento de infecciones urinarias, infección genitourinaria, dado que lo que hacen es tener glucosuria permanente. Y esto es lo que se desconoce a largo plazo, qué es lo que puede llegar a determinar. Estos son algunos efectos adversos que se vieron en diferentes estudios, pero también tenemos estudios a corto plazo, dado que estos fármacos tienen en 6 años o unos pocos años. En el Congreso del 2013, recuerdo que era como que salían, se mostraban por primera vez en el Congreso ALAR del 2013, y llamaba mucho la atención que con glucosuria, que era lo que siempre se había medido que no podían tener los diabéticos, era que se iba a empezar a tratar a los diabéticos. Y de eso estamos a 7 años. No tienen mucho tiempo en el mercado para un fármaco que a largo plazo debemos de ver qué puede pasar. Bueno. Valorar eso, sobre todo que no tenga cosas que puedan tener hipovolemia cuando empieza el tratamiento, falla renal, falla hepática, porque sí baja la volemia, y si tiene fármacos para la presión, bajar los fármacos para la presión, si tiene fármacos para la diabetes, también bajar, porque pueden potenciar las otras. Estos son los estudios y hoy en día hay más, que bueno, están viendo hoy en día a nivel de los fármacos de la diabetes, lo más importante a nivel cardiovascular, qué otros efectos pueden potenciar, y bueno, es que así las glifosinas están cobrando mucha importancia en la actualidad. Bueno, y ahí sí entramos con las dudas. Muy bien, las insulinas. Rápidamente vamos a hablar de las insulinas. La insulinoterapia, entonces, lo que debemos de hacer es hacer que el páncreas simule lo que hace, lo que se simule un páncreas normal con lo que hacemos con las insulinas de afuera. En el tipo 1 siempre, y en el tipo 2 podemos dar insulina y fármacos para completar lo otro, porque hay veces que no es total la deflexión de insulina del paciente. En el paciente con diabetes 1, que es total su deflexión de insulina, debemos de hacer esto, que es lo que hace un páncreas normal, pero con las insulinas. Para eso tenemos insulinas basales, que van a tener el efecto basal, insulinas prandiales, que duran corto tiempo, 3 a 4 horas, y hacen el efecto prandial cuando uno come. En términos de sustitución, como dijimos, basal, que está la NPH y los análogos de acción prolongada, y prandial, de acción rápida, que son la cristalina o los análogos. La cristalina dura 4, 6 horas, y los análogos de acción rápida 3, 4 horas. Entonces el efecto es más acoplable a lo que haría el páncreas habitual después de comer, de los análogos de acción rápida. Así como también los análogos de acción prolongada se asemejan más a lo que fisiológicamente haría el páncreas para secretar la insulina basal. Las basales, la clásica, la NPH, no es que sea peor que otras, sí, depende de cada paciente. En diabetes todo depende de cada paciente, tenemos que individualizar y ver, ponerle la insulinoterapia como un traje a medida. Por eso debemos de adecuar, saber la vida media y adecuar a cada paciente. Bueno, es subcutánea, los análogos prolongados, que es la glargina, que dura 18 horas, esta es la común, la glargina 300 es la común, la glargina 100 es la común, la glargina 300, que es la Toujeo, que viene próximamente, dura 24 horas, y esta dura un poco menos, 18 a 20 horas, también de basal. La Detemir
es cada 12 horas, también es una insulina basal. Después, los análogos prolongados son más fisiológicos, menor riesgo de hipoglucemia, que es lo que más tememos en estos pacientes. Por otro lado, las insulinas basales son nuevas que existen, que está la Tresiba, que dura un poco más de 24 horas, se dice hasta 72 horas, pero se da cada 24 horas, y la Toujeo, como dijimos, que es la Glargina 100, ¿tá? La Glargina 300 es la Toujeo y la Glargina 100 es la Lantus. Las insulinas prandiales, bueno, la insulina cristalina, clásicamente conocida, ¿tá? Dura 6 horas, un poquito más, y bueno, no se acopla tanto con lo que queremos hacer como insulina prandial. Y los análogos rápidos está la Lispro, la Spártica y la Apidra o Glulicina. Estas duran menos, se acoplan más con el pico postprandial y duran 3-4 horas. Acá se ve claramente, los análogos rápidos son los rojos y los análogos lentos son los celestes. Las ventajas de los análogos rápidos es el mejor control de la glucemia postprandial, disminuye las hipoglucemias postprandial tardía y nocturna y mejor flexibilidad. Porque si no, si yo tengo la insulina, ¿no? Como la cristalina, por ejemplo, y actúa cuando yo ya digerí el alimento, ya estoy con el estómago vacío, va a seguir actuando y va a tener una hipoglucemia postprandial tardía, ¿no? Y una hiperglucemia postprandial temprana, porque yo comí, sube la glucosa y no actúa a la par, ¿no? Entonces por eso es importante que se acople lo que hace el análogo rápido con cómo yo absorbo los alimentos. Acá está, en suma, la NPH, la glargina, la detemir, la NPH dura 12 horas, la glargina dura, ya dijimos que hay dos, pero una dura 18-20 horas y la otra 24 horas, es más basal, la detemir dura 12 horas y tiene un poquito de pico, la cristalina dura 6 horas, 8 horas, las ultra rápidas, que es la Spártica, la Lispro y la Glulicina, duran 3-4 horas, y efectos prácticos que importan, que la NPH precisa la resuspensión, que quiere decir que uno la tiene que mover hasta que quede blanca 20 veces y recién después de eso marcar. Yo tengo las insulinas acá, pero no sé si me daba el tiempo, por eso esta es la lapicera de NPH, que se pone este cartucho, y esta es la NPH, en realidad esta está vencida, pero la idea es que está bueno aprender a usarla, ¿tá? Esto es una agujita, esta se arma, que está tanto de NPH como la cristalina, esta es una de las marcas de Uruguay, ¿tá? Y esta es la agujita, pero como vimos hay 3 marcas, está Roche, la marca de India y la marca de Ruemers, ¿tá? Esta es la de Ruemers, depende de donde estén trabajando la que tienen, y bueno, esta hay que saberla armar, hay que hacer así, ¿tá? Para resuspender la NPH bien lentamente 20 veces, y después marcar, ¿tá? Que va a tener acá los números, y se marca el número, se aplica, ¿tá? Con esta agujita, los sitios de inyección ahora los vamos a ver, bien perpendicular, se aprieta, cuando dice 0 lo que uno marcó, por ejemplo, marco que voy a darle 14 unidades, voy a darme 14 unidades, ¿tá? Entonces, eso se hace un pliegue que ahora vamos a ver, bien perpendicular, se aprieta cuando dice 0, ahí se cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y se saca. Es sencillo, y bueno, y es fácil también de explicar y de entender para los pacientes. Los sitios de inyección, que ahí están, ¿tá? Esto yo les quería mostrar, aprovechando que lo tengo acá, ¿tá? Como vimos, la Lantus es esta, y la Detemir
Esta es una vez al día se da. La Detemir o Levemir se da cada 12 horas. Estas son las lentas, las basales. Y estas son las rápidas, ¿tá? Y acá no tenemos Humalog, ¿tá? Pero es porque también la Humalog, acá en Uruguay es así, es con prellena, o sea, es un cartucho que se pone dentro de una lapicera, ¿tá? Descartables tenemos, pero en otros países sí la Humalog es descartable. La Novo Rapid y la Pitch. Estas son ultra rápidas, duran 3, 4 horas y las doy para comer. Pero está bueno, las agujas son todas universales y bueno, y algunos detalles. Los sitios se los dejo ahí. Rotar, no siempre en el mismo lugar porque si no pueden tener lipodistrofia. Las agujitas hay de diferente tamaño, 4, 5, 6. De 4 no precisa pliegue, pero de 8, que es la otra común, sí precisa un poco de pliegue, y el pliegue tiene que ser gordo, no puede ser un pliegue no puede ser un pliegue muy finito. El riesgo mayor, hipoglucemia, aumento de peso, lipodistrofia, alergia son otras de las complicaciones. Ojo, que cuanto mejor queremos tener la hemoglobina, más riesgo de hipoglucemia, y tener en cuenta bien cada paciente. Esto lleva mucho trabajo, estar acoplando la vida del paciente, cómo le va, las cosas que come, si hace ejercicio, si le baja, ir acoplando todo, es un trabajo bien artesanal, individualizado entre el médico y el paciente. Está bueno porque no hay cómo aburrirse. El glucagón, en Uruguay tenemos en realidad, ese es de otro país, que bueno, que todos los pacientes deben de tener el kit de glucagón, que es con lo que salimos de la hipoglucemia severa en domicilio cuando el paciente está inconsciente, se administra intramuscular. La lipodistrofia, que es eso, que lo ven ahí, que es una de las complicaciones de la insulina, así que hay que rotar. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que les haya sido útil. La verdad que poner en un teórico todo el tratamiento de diabetes es muy osado, así que estoy a las órdenes. Mi mail es ana.lujambio.2013@gmail.com, cualquier cosa que precisen, si necesitan, no sé, algo más. Y bueno, estamos a las órdenes.